Una pandilla de ladrones llevó a cabo el robo bancario más grande en la historia de Estados Unidos. La operación se ejecutó con un alto nivel de meticulosidad. Los pasos complicados y astutos seguidos por los ladrones demostraron su profesionalismo. ¿Cómo pudieron unos ladrones tan profesionales ser arrestados? ¿Cómo pudieron unos ladrones tan meticulosos ser capturados debido a errores triviales? Eso es lo que vamos a averiguar en la historia de hoy. Nuestro evento de historias tuvo lugar en Los Ángeles en 1972, exactamente el lunes 27 de marzo. Un gerente de una gran sucursal del United Bank de California fue, como de costumbre, a desbloquear la caja fuerte del banco. Sin embargo, cuando intentó abrir la puerta, no se abría. Muchos banqueros vinieron y trataron de abrirla con más fuerza, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. El gerente pidió que llamaran al fabricante de la caja fuerte porque ellos son responsables de su mantenimiento. 20 minutos después, llegó el técnico de la empresa y comenzó a examinar la caja fuerte y a revisar el sistema de bloqueo de la puerta, tratando de averiguar la razón por la cual la puerta no se abría. Siguió intentando durante varias horas, pero sin éxito. La combinación era correcta. La cerradura estaba en su lugar y todo parecía normal, pero no había ninguna explicación de por qué la puerta no se abría. El técnico entonces sugirió trepar albigueta sobre la caja fuerte. Se quedó atónito al ver un agujero de apertura en el techo de la caja fuerte y otro agujero en el techo del banco. Se dio cuenta de inmediato de que la caja fuerte había sido robada y que los ladrones habían cortado un agujero en el techo del banco y luego otro en el techo de la caja fuerte. El técnico bajó a la caja fuerte a través del agujero y lo primero que notó fue la cantidad de polvo que cubría todo en el interior. Todo estaba revuelto. Bolsas, cajas de seguridad, etc. Cuando revisó la puerta de la caja fuerte desde adentro, notó un destornillador atascado en los engranajes de la cerradura. Era evidente que los ladrones querían retrasar el descubrimiento del robo tanto como fuera posible. El técnico inmediatamente sacó el destornillador y la puerta se abrió normalmente. Justo después de eso, el banco llamó a la policía. Los oficiales e investigadores llegaron y comenzaron a examinar la escena del crimen de inmediato. La caja fuerte estaba patas arriba. Todo había sido robado y era un gran desastre. Muchos artículos estaban tirados en el suelo, incluyendo relojes, anillos, fotos, documentos y muchas de las propiedades de los dueños de las cajas de seguridad. Los ladrones intentaron robar los artículos más valiosos y dejarlos de menor valor. Los investigadores sabían que reorganizar el lugar y conocer el tamaño de las pérdidas en el botín llevaría esfuerzo y tiempo. Y necesitaban saber rápidamente cómo lograron los ladrones entrar a la caja fuerte, que se suponía era impenetrable e invulnerable. Lo primero que notaron al examinar los escombros dejados por el agujero fue que el polvo de cemento estaba mezclado con otros materiales extraños. Encontraron tierra oscura y pedazos de arpillera por todas partes. La tierra oscura era muy probablemente pólvora. Los investigadores se preguntaron por qué el sistema de alarma no funcionó cuando los ladrones asaltaron la caja fuerte. La caja fuerte estaba equipada con muchos dispositivos de alarma. El primero estaba instalado en la pared exterior del banco y se suponía que emitía un sonido de alerta alto si alguien entraba. Sin embargo, se encontró que el dispositivo de alarma estaba cubierto por un líquido blanco que impedía que emitiera cualquier alerta. También habían encontrado una escalera de acero en un área cercana al banco. Debido a esta evidencia, los investigadores lograron obtener una visión general de cómo los ladrones entraron al banco. En primer lugar, desbloquearon la caja de la campana de alerta y la rociaron con espuma líquida. Se endureció, congelando el badajo en su lugar y haciendo que la alarma fuera inútil. Luego, utilizando la escalera de acero, subieron al techo del banco llevando consigo sus taladros y sus propias herramientas de corte y desmantelamiento. Usaron la electricidad del banco para encender sus herramientas. Después, cavaron el primer agujero en el techo del edificio del banco, que en ese momento no era impenetrable. Estaban en las vigas, pero el techo de la caja fuerte era más duro porque estaba hecho de concreto y reforzado con hierro. Antes de trabajar en el techo de la caja fuerte, había otro dispositivo de alarma directamente encima de la caja fuerte. Este dispositivo se suponía que enviaba directamente una señal a la policía tan pronto como se asaltara la caja fuerte. Aunque era un dispositivo secreto que solo conocían los gerentes del banco y la policía, los ladrones tenían información sobre él,
lo que demostraba que habían planeado el robo con precisión. Además, parecía que uno de ellos era un experto en dispositivos de alarma porque los investigadores, tras examinar el dispositivo, descubrieron que los ladrones cortaron el cable que debía enviar la señal a la policía y luego soldaron los cables de tal manera que no se pudiera transmitir ninguna señal. Los ladrones mostraron un alto nivel de profesionalismo y sabían exactamente lo que estaban haciendo. No era una operación normal, sino que requería precisión y habilidades avanzadas. Después de desactivar la alarma, quedaba el desafío más difícil, que era el techo de concreto de la caja fuerte, que tenía 40 centímetros de grosor y estaba reforzado con hierro. Incluso con los taladros y herramientas de perforación más potentes, tomaría semanas penetrar en el techo. Los ladrones hicieron pequeños agujeros usando taladros y luego insertaron dinamita. Era un método inteligente y podría ser la única forma de abrir un agujero en un techo tan resistente. La explosión tenía que dirigirse hacia abajo para no dañar a los ladrones. Trajeron muchos sacos de arpillera llenos de arena y los colocaron sobre los explosivos en los agujeros de dinamita, no solo para dirigir la explosión al suelo, sino también para amortiguar el sonido. Después de la explosión, lograron abrir un agujero en el techo de la caja fuerte, pero la explosión no rompió los soportes de hierro. Los ladrones ya habían considerado esto, así que trajeron un soplete de acetileno, que usaron para cortar los soportes de hierro. Estaban preparados para todo. Conocían cada problema y qué herramienta necesitaban para superarlo. Pensaron en cada pequeño detalle, lo que dejó atónitos a los investigadores. Después de que las investigaciones descubrieron la forma en que los ladrones entraron a la caja fuerte, comenzaron a buscar cualquier rastro que pudieran haber dejado atrás. Sabían que los ladrones que llevaron a cabo una operación tan precisa no dejarían ningún rastro. Tenían razón, porque después de examinar el lugar varias veces, no encontraron huellas dactilares ni ADN, y no hallaron nada que pudiera ayudarles. Lo único que encontraron fue un par de guantes negros. Parecía que pertenecían a uno de los ladrones, además de una broca de taladro. Pero ninguno de estos hallazgos fue útil. La siguiente tarea del oficial era evaluar el tamaño del botín. El banco afirmó que $50,000 habían desaparecido de la caja fuerte, pero esa cantidad era nada comparada con los valiosos artículos que estaban dentro de las cajas de seguridad. Era claro que los ladrones abrieron las cajas de seguridad por la fuerza, y dado que el robo ocurrió durante el fin de semana festivo, los ladrones tuvieron tiempo para abrir las cajas de seguridad y revisarlas, llevándose los artículos valiosos y dejando todo lo que no tenía valor, como fotos y documentos. Por supuesto, el banco no sabía qué había dentro de las cajas de seguridad, pero sus propietarios sí. Así que la policía tuvo que entrevistar a todos los propietarios de las cajas de seguridad para evaluar el tamaño de las pérdidas. Esas cajas estaban llenas de joyas, relojes, bonos e incluso efectivo. Después de que la policía entrevistó a 10 propietarios de cajas, lograron estimar que el valor de los objetos robados ascendía a $80 millones. Es decir, este robo fue el más grande en la historia de los bancos en América. Por supuesto, hubo robos más grandes después, pero hasta ese momento, este fue el más grande. Imagina que los oficiales estaban llevando a cabo una investigación sobre el mayor robo bancario en la historia de Estados Unidos, sin evidencia ni pistas que pudieran ayudarlos. Lo primero que decidieron hacer fue rastrear las herramientas utilizadas por los ladrones. Sabían sobre la mayoría de las herramientas gracias a su examen del robo. Los ladrones usaron enormes taladros, cables, sacos de arena y explosivos de dinamita, además de herramientas de herrería. Así que la policía comenzó a ir a las tiendas de la zona que pudieran vender esas herramientas o los materiales utilizados para su fabricación. Fueron a hablar con los dueños de esas tiendas preguntando por sus últimas ventas, que podrían ser sospechosas. Pero su intento fue en vano. No encontraron nada útil. Los oficiales estaban confundidos. No sabían qué hacer. No había evidencia, ni testigos, ni sospechosos, como si los ladrones hubieran llevado a cabo el robo perfecto, que era imposible de resolver. El caso fue entregado al FBI, que está decidido a identificar a los ladrones y encontrarlos a donde sea que estén. Tan pronto como el FBI recibió los detalles del robo, se dieron cuenta de que estaban persiguiendo a ladrones profesionales con mucha experiencia en el campo. Este fue el primer robo bancario en Los Ángeles que se llevó a cabo con tal profesionalismo.
Así que el FBI concluyó que estos ladrones eran de otro estado o de otra ciudad. Lo primero que hizo la oficina del FBI en Los Ángeles fue transmitir un mensaje a todas las demás oficinas del FBI en los Estados Unidos, en el que proporcionaron una explicación detallada sobre el robo que tuvo lugar en Los Ángeles y preguntaron si había alguna oficina del FBI que hubiera tratado con una operación similar anteriormente. Recibieron una respuesta rápida de Ohio. La oficina del FBI de Ohio informó que estaban investigando 13 robos a bancos que eran similares al robo de Los Ángeles. Tan pronto como los agentes del FBI de Ohio escucharon los detalles del robo, como el líquido de espuma que congeló la campana, el asalto desde el techo, la elusión del sistema de alarma y el uso de explosivos, todos estos detalles parecían similares a los robos que estaban investigando. La oficina del FBI de Ohio pensó que los responsables de estos robos eran de hecho una gran banda vinculada al crimen organizado y la mafia con sede en Youngstown, Ohio. Los oficiales de Los Ángeles tenían razón. Esta pandilla era una de las profesionales en robos a bancos. La oficina del FBI de Ohio tenía una lista de casi 100 personas que trabajaban en esta pandilla. Era una pandilla muy grande con muchos equipos y personal diferentes, y cada equipo llevaba a cabo operaciones especiales. Solían ayudarse mutuamente y compartir sus experiencias. Tenían expertos en diferentes dominios: excavación, electricidad, herrería, tecnología y explosivos. Contaban con todas las habilidades necesarias para llevar a cabo todo tipo de robos. Dependiendo de cada operación y lo que requería, formaban un equipo o un personal especial para ejecutar una operación particular. Ahora surge la pregunta: si la oficina del FBI de Ohio tenía toda esta información sobre estas personas, ¿por qué no las arrestaron? La respuesta es que no tenían pruebas concluyentes. Eran incapaces de acusarlos y solo obtuvieron esa lista debido a sus investigaciones. La oficina del FBI de Ohio estaba segura de que la banda que robó al banco en Los Ángeles pertenecía a la gran pandilla que estaban persiguiendo, así que enviaron la lista de la banda a la oficina del FBI de Los Ángeles. Esa lista contenía los nombres y fotos de cada miembro de la banda. Dado que la sede de la banda estaba en Ohio, probablemente viajaron principalmente a Los Ángeles en avión, porque la distancia entre Ohio y Los Ángeles es de más de 3.500 kilómetros. También habrían viajado en coche. La tarea del oficial era comparar los nombres de los miembros de la banda con la lista de pasajeros que llegaron de Ohio a Los Ángeles durante el periodo anterior al robo. El proceso era tan agotador y duro porque no había computadoras en ese momento, así que se vieron obligados a revisar las listas manualmente. Eventualmente, después de un gran esfuerzo, lograron identificar a 6 de los miembros de la banda que entraron a Los Ángeles poco antes de que se llevara a cabo el robo. Esas personas son las siguientes: Amdel Dincio, su hermano James Dincio, Charles Mulligan, Philip Christopher, Charles Brockles y Harry Barber. Todos estos miembros de la banda tenían antecedentes penales por robos a hogares y pequeños negocios, por los que todos fueron encarcelados durante cortos periodos de tiempo en sus vidas. Sin embargo, nadie había sido arrestado alguna vez por un robo enorme o había pasado un largo periodo en la cárcel. En cuanto al número 1, Amdel Dincio, aparentemente era el cerebro y el líder de la operación. Fue él quien eligió a los otros miembros de la banda, y como puedes notar, reclutó a algunos de sus familiares. El número 2, James Dincio, era su hermano mayor, y el número 3, Charles Mulligan, era su cuñado, era el esposo de su hermana. Estos dos no tenían experiencia particular y lo más probable es que su tarea fuera trabajo manual. En cuanto al número 4, Philip Christopher, tenía habilidades en vigilancia. Estaba a cargo de monitorear si alguien intentaba interrumpirlos durante la operación, especialmente porque su operación duró todo el fin de semana y solían entrar y salir de la bóveda varias veces. Por lo tanto, necesitaban vigilancia, que era la tarea de Philip. Respecto al número 5, Charles Brockles era el miembro más importante del equipo. Era un experto en electrónica y explosivos. Era responsable de desactivar el sistema de alarma. Y también se encargaba de instalar explosivos. El último miembro, número 6, Harry Barber, era en realidad el sobrino de Amil, y su tarea también era trabajo manual. Todos estos 6 miembros llegaron a Los Ángeles poco antes del robo, lo que automáticamente los convirtió en los principales sospechosos.
El problema era que los oficiales no sabían dónde buscarlos. La única idea que tuvieron fue ir al aeropuerto y preguntar a los taxistas si habían visto a alguno de ellos antes, creyendo que la mayoría de esos sospechosos debían haber usado taxis después de salir del aeropuerto. Los oficiales entrevistaron a cada taxista que trabajaba en el aeropuerto ese día. Realmente fue un proceso enorme que les tomó varios días de entrevistar a decenas de taxistas, pero al final obtuvieron una pista. Uno de los taxistas, cuando vio las fotos que le mostraron los oficiales, dijo que llevó a un grupo de 5 personas que se parecían a las de las fotos, y todavía recordaba bien el viaje, porque le dieron una propina de $100 y por su apariencia sospechosa. Los oficiales obtuvieron la dirección del taxista, que era una casa en los suburbios de la ciudad. Temían que si los sospechosos se enteraban de las investigaciones, inmediatamente dejarían la ciudad y desaparecerían. Pero entonces no tenían otras opciones. Tenían que arriesgarse a ir a esa casa. Era su única pista. Fueron a la casa, llamaron a la puerta y un hombre la abrió. Luego los oficiales se presentaron y le hicieron algunas preguntas, con las que supieron que la casa pertenecía a la familia Barber y que el hombre con el que estaban hablando era en realidad el hermano menor de Harry Barber, Ronald Barber, el sospechoso número 6. Los oficiales no tenían una orden de arresto, así que no podían entrar en la casa, registrar el lugar ni arrestar a nadie. Sin embargo, pidieron entrevistar a Ronald Barber y este aceptó. Aunque estuvo de acuerdo, no fue muy claro. La mayoría de sus respuestas eran como «no sé». Cuando los oficiales le preguntaron sobre los 6 miembros de la banda, dijo que habían venido a la casa pero que no se quedaron allí, y todos se fueron a trabajar. Cuando los oficiales le preguntaron sobre su trabajo, respondió «no sé». Después de interrogarlo, los oficiales agradecieron a Barber por su cooperación y se fueron. Aunque los oficiales estaban seguros de que Barber les había mentido en algunas de sus respuestas, le creyeron cuando dijo que los 6 miembros no se quedaron en la casa, lo que significa que posiblemente fueron a un hotel y tal vez se hospedaron en diferentes hoteles. Primero, los oficiales revisaron los hoteles cercanos al banco, se disfrazaron y cada uno fue a un hotel en esa área. Su búsqueda fue inútil hasta que uno de los oficiales pensó fuera de la caja. Tal vez los ladrones no se hospedaron en un hotel elegante y en su lugar se quedaron en un hotel normal. Ese oficial comenzó a buscar ese tipo de hoteles y a revisarlos uno por uno. Eventualmente, fue a un motel que normalmente es utilizado por camioneros. Cuando mostró las fotos de los sospechosos a la recepcionista, esta apuntó a la foto de Emil Dincio, el líder de la banda, y a la foto de su cuñado, Charles Mulligan. La recepcionista dijo que ambos se habían quedado en el motel alrededor de la fecha del robo. El oficial pidió ver el registro de entrada y notó que Dincio había utilizado un número de placa de automóvil. El oficial lo rastreó y descubrió que era el auto de Ronald Barber, quien era el sobrino de Dincio y el hermano menor de Harry Barber. Ronald Barber se unió a la lista de sospechosos. Los oficiales del FBI estaban casi seguros de que esos 7 eran los ejecutores del robo, pero no tenían pruebas concluyentes que pudieran usar en la corte. Por lo tanto, necesitaban una nueva pista. El FBI solicitó los registros telefónicos de la habitación del motel donde se quedaron los 2 sospechosos. Al principio no estaban seguros de si obtendrían algo útil, porque la banda y especialmente el líder, Emil Dincio, no usaba teléfonos que pudieran ser rastreados por la policía, pero aparentemente no esperaban que la policía encontrara el motel. Así que usaron el teléfono de la habitación e hicieron varias llamadas. Cuando los oficiales recibieron la lista de llamadas realizadas desde la habitación del motel, descubrieron una serie de llamadas hechas por Emil a un número local en Los Ángeles. Rastrearon el número y se dieron cuenta de que era un teléfono fijo de una casa propiedad de un hombre llamado Earl Dawson. Tras sus investigaciones, descubrieron que él era un ex soldado de las Fuerzas Especiales y un experto en explosivos. Y debido a que los ladrones usaron explosivos en su operación, lo vincularon a ellos y lo sospecharon de ser cómplice. Los ladrones ya tenían un experto en explosivos, Charles Burkles, pero tal vez Earl Dawson fue quien les proporcionó los explosivos. Sin embargo, después de una profunda investigación sobre su vida, resultó ser una persona muy patriótica que tenía un historial criminal limpio y llevaba una vida normal.
Los oficiales decidieron enfrentarlo y hablar con él directamente. Fueron a su casa y cuando abrió la puerta, se presentaron y pidieron hacer una entrevista. Así que él aceptó y los dejó entrar. Los investigadores inmediatamente le dijeron la razón de su visita. Le mostraron los nombres y fotos de los sospechosos y le preguntaron sobre su relación con ellos. Al principio, Dawson parecía dudoso. Dijo, «Lo siento». Los oficiales ya conocían su antigua ocupación, así que uno de los oficiales, que era un ex oficial de las fuerzas especiales, trató de apelar a su sentido del deber. Aparentemente la táctica funcionó. Dawson miró cuidadosamente las fotos de los sospechosos. Luego señaló a 3 de ellos y dijo que los conocía. Los 3 eran Emil Dincio, su hermano James Dincio y su cuñado Charles Mulligan, con quienes parecía tener una fuerte amistad desde los días en que vivía en Ohio, exactamente en Youngstown, donde se basaba la banda. Dawson decidió revelar lo que sabía a los oficiales. Dijo que un día antes del robo, Charles Mulligan llamó a su puerta con otras 6 personas que estaban en las fotos. Luego, Mulligan le ofreció $100 para que saliera de la casa y los dejara tener su reunión solos. Dawson aceptó, tomó los $100 y salió de la casa sin escuchar de qué hablaban. Dawson sorprendió a los oficiales cuando les dijo que tenía algo que mostrarles. Dijo que Mulligan dejó un auto en el garage de su casa y que todavía estaba allí. Los oficiales se veían felices. Sentían que finalmente habían encontrado evidencia concreta, pero antes de revisar el auto, de repente sonó el teléfono. Dawson contestó y escuchó la voz de Mulligan. De inmediato pronunció la palabra Mulligan y los oficiales actuaron rápidamente. Dawson indicó que había otro teléfono en el dormitorio. Uno de los oficiales contestó y pudo escuchar la llamada con claridad. Mulligan le preguntó a Dawson si el FBI se había puesto en contacto con él. Dawson respondió que nadie del FBI había ido a verlo. En ese momento, el oficial supo que Dawson estaba de su lado y que los ayudaría a arrestar a toda la banda. Mulligan le dijo a Dawson que el FBI los estaba persiguiendo a él y a sus amigos y que estaban rastreando los lugares donde se encontraban, lo que les preocupaba, y necesitaban que él les avisara si algún oficial o agente del FBI se acercaba a él. Dawson lo tranquilizó y le dijo que no diría nada y que lo contactaría de inmediato en caso de que el FBI intentara interrogarlo. Luego, Mulligan le dijo a Dawson que quería ir a verlo y hablar con él, y tal vez podría mover el auto del garage. Cuando el oficial escuchó la llamada, temió que Mulligan estuviera tratando de atrapar a Dawson. Tal vez estaba planeando secuestrarlo o matarlo, y tal vez estaba fuera de la casa monitoreándolos, y toda la llamada era solo una prueba. El oficial pensó de inmediato que su encuentro debería llevarse a cabo en un lugar público. Tomó un pedazo de papel en el que escribió que se encontraría con él en un lugar público y se lo entregó a Dawson. Este último le dijo a Mulligan que lo vería en su restaurante favorito, Walnut Room, y le proporcionó su ubicación. Ambos acordaron el lugar de su reunión y luego colgaron. Después de la llamada, los oficiales le pidieron a Dawson que los llevara al garage, donde encontraron el auto que Mulligan había dejado. No pudieron registrarlo porque no tenían una orden de registro, y si lo registraban por la fuerza, eso haría que cualquier evidencia que encontraran en su interior fuera inútil. Sin embargo, a través de la ventana del auto, uno de los oficiales divisó un par de guantes negros similares a los encontrados en la bóveda del banco. Esto fue suficiente para obtener de inmediato una orden de registro, además de una orden de arresto para Charles Mulligan. El plan era arrestarlo cuando se encontrara con Dawson en el restaurante. Esa noche, Dawson se dirigió al restaurante Walnut Room, donde se encontraría con Mulligan. Los oficiales se hicieron pasar por clientes y lo monitorearon. Había 4 oficiales dentro del restaurante y otros 2 estaban afuera, listos para cualquier intervención en caso de emergencia. La protección de Dawson era su máxima prioridad. Los oficiales hicieron creer a Dawson que si necesitaba algo, solo tenía que ir al baño, y uno de los oficiales lo seguiría para saber qué quería y viceversa. Si uno de los oficiales iba al baño, Dawson debía seguirlo también. Los oficiales se sentaron en diferentes mesas. Una hora después, Mulligan llegó al restaurante. Tan pronto como entró, se dirigió inmediatamente a Dawson. Lo saludó y comenzaron a hablar entre ellos. Durante su conversación, Dawson intentó hacer que Mulligan hablara, y después de un rato le preguntó si estaba involucrado en el robo.
Mulligan respondió riendo, ¿qué crees? Luego continuaron su conversación. Los oficiales no pudieron escuchar claramente de qué estaban hablando, así que uno de ellos fue al baño, y Dawson supo que eso era una señal y que tenía que seguirlo. Dawson se excusó y fue al baño, donde se encontró con el oficial, que le pidió una actualización porque no habían escuchado de qué estaban hablando. Dawson le dijo al oficial que no habían hablado de nada importante. Solo hizo una insinuación sobre el robo sin dar detalles y estaba apurado por sacar el auto del garage de la casa. El oficial instruyó a Dawson que saliera del restaurante y le advirtió que no se metiera en el auto con Mulligan ni dejara que él lo llevara a ninguna parte. También le aseguró que los estarían monitoreando, pero no le dijeron que estaban dispuestos a arrestar a Mulligan inmediatamente después de salir del restaurante. Dawson regresó con Mulligan y le pidió que fueran a la casa para recoger su auto. Salieron del restaurante y caminaron hacia la casa. En su camino, los agentes del FBI se les acercaron y arrestaron a Mulligan. También arrestaron a Dawson para camuflar su cooperación. Mulligan no mostró ningún tipo de resistencia, pero insistió en no hablar con nadie sobre nada. Los oficiales lo llevaron bajo custodia y se enfocaron en el auto que estaba en el garage. Tan pronto como abrieron el maletero del auto, encontraron taladros, herramientas de excavación, brocas, martillos y muchos otros artículos. Estaban casi seguros de que estas eran las herramientas utilizadas en el robo. Los oficiales ordenaron los autos y los enviaron al laboratorio. En ese momento los oficiales sintieron un sentido de victoria. Pensaban que finalmente habían encontrado evidencia. Estos artículos tardarían mucho en ser examinados. Los expertos y técnicos necesitaban días para examinar los artículos con precisión. Durante ese periodo, los oficiales decidieron trabajar en otras pistas. Siguieron investigando los registros telefónicos del motel y encontraron un número que pertenecía a una agencia inmobiliaria. Se comunicaron con ella y preguntaron por los miembros de la banda. La gerente de la agencia les dijo a los oficiales que había alquilado un apartamento a Ronald Barber unas semanas antes del robo. Ronald Barber era uno de los miembros de la banda y ya se encontraba en Los Ángeles, así que fue él quien alquiló el departamento antes de que los demás llegaran. El apartamento estaba en la misma calle que el banco. La gerente le dijo a los oficiales que los ladrones planeaban quedarse en el apartamento durante 3 meses, pero se fueron después de 3 semanas. Cuando los oficiales vieron la fecha en que los ladrones se fueron, se dieron cuenta de que era la misma fecha en la que se descubrió el robo. Esto significa que se fueron inmediatamente después de haber terminado su operación y de que se había descubierto el robo. Los oficiales buscaron de inmediato en el apartamento en busca de cualquier rastro o evidencia que los ladrones pudieran haber dejado atrás, pero aparentemente los ladrones eran tan meticulosos como lo fueron en el robo. Todas las superficies del apartamento estaban limpias como si las hubieran limpiado con algún tipo de producto químico. Es decir, los oficiales no habían encontrado nada que pudiera conducirlos a los ladrones hasta que abrieron el lavavajillas. El lavavajillas estaba lleno de platos y tazas sucias, y parecía que alguien había olvidado presionar el botón de encendido, y debido a que estaba cerrado, se olvidaron de limpiarlo antes de irse. Este fue un error crucial cometido por los ladrones. Los oficiales, a través de los platos y tazas usados, lograron extraer las huellas dactilares que luego enviaron al laboratorio. Cuando los examinadores del FBI compararon las huellas encontradas en los platos con las que se habían hallado en las herramientas que estaban en el auto de Mulligan, descubrieron que eran idénticas y lograron demostrar que las huellas pertenecían a 5 de los 7 sospechosos. El experto en herramientas relacionó el martillo encontrado en el auto con los daños en las cajas de seguridad y demostró que el martillo era una de las herramientas utilizadas en el robo. Todas estas evidencias fueron consideradas circunstanciales pero suficientes para arrestar a los sospechosos e interrogarlos. Uno de ellos, Charles Mulligan, ya estaba bajo custodia del FBI, y los oficiales debían buscar a los otros 6 miembros y encontrar evidencias concluyentes para que los probaran definitivamente culpables, ya que las evidencias del oficial eran circunstanciales y el caso dependía entonces del testimonio y la cooperación de Dawson. Los otros sospechosos sabían que el FBI los estaba persiguiendo y que Dawson los estaba ayudando.
Como resultado, Dawson recibió llamadas telefónicas amenazadoras presionándolo para que guardara silencio y no hablara. Dawson no tenía idea de quién lo estaba amenazando, pero el llamante insistió en una reunión cara a cara para discutir el asunto. Los oficiales del FBI se dieron cuenta de inmediato de que este no era el objetivo de la reunión y que probablemente la banda quería deshacerse de él. Los oficiales obtuvieron información de sus informantes de que la banda había contratado asesinos para acabar con la vida de Dawson. Como mencionamos antes, la pequeña banda, los 7 individuos que llevaron a cabo el robo, pertenecen a una banda más grande relacionada con el crimen organizado y la mafia. Este tipo de banda no muestra piedad hacia los testigos o las personas que colaboran con la policía. El FBI se vio obligado a proteger a Dawson del desconocido llamante porque él era su informante y principal testigo en el caso. El FBI instruyó a Dawson para que arreglara una reunión con el llamante en el mismo restaurante donde se había encontrado con Mulligan. No le dijeron que la banda estaba planeando matarlo. Querían confrontar a los asesinos y enviar un mensaje a la banda de que estaban vigilándolos y monitoreando todo. Los oficiales del FBI estaban seguros de que podían proteger a Dawson porque estaban convencidos de que los asesinos no podrían matarlo en un lugar público y sin duda intentarían llevarlo a otro lugar. Por eso los oficiales ordenaron estrictamente a Dawson que no saliera del restaurante. Pasara lo que pasara, el baño sería el lugar de comunicación en caso de que alguno de ellos necesitara algo. Un rato después, los asesinos llegaron al restaurante. Eran 2 y se dirigieron inmediatamente a Dawson, mientras los oficiales monitoreaban toda la escena de cerca. Los 2 matones comenzaron a ofrecerle a Dawson fuertes tragos de alcohol, intentando emborracharlo. Cuando los oficiales vieron que Dawson empezaba a mostrarse estresado, uno de ellos fue al baño, lo que era una señal para que Dawson lo siguiera. Dawson fue a reunirse con el oficial y le dijo con un tono estresado que esos 2 tipos querían que se fuera con ellos. El oficial lo tranquilizó y le pidió que no se preocupara, que esperara en el baño y que él se encargaría de los matones. Los oficiales se enfrentaron a los 2 hombres y les dijeron que conocían el motivo de su presencia en el restaurante y que debían irse. Por lo tanto, los 2 hombres no tuvieron otra opción que abandonar el restaurante sin reaccionar. Este fue un claro mensaje para la banda de que Dawson estaba ahora bajo la protección del FBI y que no podrían alcanzarlo sin importar cuánto lo intentaran. Sin embargo, esto no era suficiente para proteger a Dawson. Tenían que incluirlo en el programa de protección de testigos, que es un programa para proteger a quienes testifican en un juicio de los criminales contra los que testifican. El siguiente paso del FBI era arrestar al resto de los miembros de la banda sospechosa. Con todas las evidencias recopiladas, el FBI contaba con órdenes de búsqueda y arresto que les permitían rastrear a todos. Los oficiales comenzaron por buscar en todas sus últimas direcciones conocidas. Por supuesto, todas sus casas estaban en Ohio, exactamente en Youngstown. Durante el proceso de búsqueda, los oficiales recibieron información de sus informantes que indicaba que los ladrones en la mayoría de sus robos enterraban el botín bajo tierra y lo mantenían allí durante años hasta que las investigaciones habían terminado. Luego sacaban el dinero y comenzaban el proceso de lavado de dinero. Los oficiales del FBI llegaron a un gran terreno que pertenecía a James Dencio, quien es el segundo miembro de la banda y el hermano mayor del líder de la banda, Amil Dencio. Tenían serias dudas de que el botín pudiera estar enterrado allí, así que comenzaron el proceso de excavación. Incluso alquilaron un bulldozer. El proceso de excavación continuó durante más de una semana. Finalmente, después de todo este tiempo y esfuerzo, obtuvieron lo que estaban buscando. Había baúles negros enterrados bajo tierra, y cuando los abrieron, encontraron millones de dólares en efectivo y bonos. No solo estaba el botín del robo del Banco de Los Ángeles, sino también el de robos anteriores. Todos los botines estaban allí. Esto se confirmó a través de los números de serie del dinero. Como se mencionó anteriormente, la banda había estado operando durante mucho tiempo. Habían robado casi 13 bancos en Ohio antes del robo al Banco de Los Ángeles. Imaginen que los oficiales encontraron la mayor parte del botín de los robos de una sola vez y las huellas dactilares de los ladrones. Así que finalmente habían obtenido las pruebas concluyentes que podrían ser utilizadas contra los ladrones en el juicio. Finalmente, después del complicado proceso de investigación que duró 3 meses continuos, los oficiales del FBI
comenzaron a realizar arrestos. Para el líder, Amil Dencio, lo encontraron en su casa como si nada hubiera pasado. No intentó escapar, aunque sabía que lo estaban persiguiendo, y fue arrestado sin problemas. En cuanto a los otros miembros, cada uno de ellos trató de esconderse o escapar a su manera. James Dencio, el hermano de Amil, fue arrestado en el aeropuerto mientras intentaba huir con una maleta llena de dinero robado. Además, Philip Christopher, el cuarto miembro de la banda, fue arrestado y se le encontraron $30,000 de dinero robado en su apartamento. Estos 4 fueron arrestados y se mantuvieron insistentes en que eran inocentes y se negaron a mostrar cualquier tipo de cooperación con los oficiales, pero no sabían que serían traicionados. Después de un tiempo, el FBI logró arrestar al quinto ladrón, Charles Brockles, el experto en electrónica y explosivos. Los oficiales siguieron presionándolo, mostrándole las pruebas que tenían y diciéndole que sería encarcelado por un largo periodo de tiempo, a menos que cooperara. Charles Brockles finalmente accedió y decidió testificar contra sus amigos y admitir todos los detalles del robo. A cambio, los oficiales dejarían caer todos los cargos en su contra y lo incluirían en el programa de protección de testigos. Gracias al testimonio de Charles, el caso se resolvió por completo. 5 de los 7 sospechosos fueron arrestados. Solo quedaban los hermanos Barber, Ronald y Harry. Cuando la policía fue a su casa, no los encontró, y su madre dijo que no los había visto ni contactado. Al parecer, los hermanos habían escapado y desaparecido. Imagina que los 7 sospechosos habían sido juzgados y los 2 hermanos seguían prófugos. Sin embargo, durante un par de meses, el FBI recibió información de que los hermanos vivían en un apartamento en Nueva York. La policía fue a ese apartamento, tocó la puerta y Ronald Barber la abrió. Fue arrestado de inmediato y enviado a Los Ángeles. Estos ladrones recibieron condenas que iban de 15 a 20 años. No fue una sentencia dura, porque no hubo violencia en su robo y la mayor parte del botín había sido recuperado. En cuanto al último ladrón, Harry Barber, su hermano se negó a admitir su ubicación y Harry permaneció como fugitivo durante 8 años. Sin embargo, en 1980, una mujer en Pensilvania se comunicó con el FBI, afirmando que una de sus amigas había estado viviendo con un hombre que decía que él había participado en un famoso robo en Los Ángeles y que su verdadero nombre era Harry Barber. También le dijo a los oficiales que este hombre aparentemente estaba intentando llevar una vida normal y trabajaba en mantenimiento de edificios y casas. La policía actuó rápidamente y llegó hasta él, y efectivamente era Harry Barber, el hombre que habían estado buscando durante 8 años. Fue arrestado y condenado a 20 años de prisión. Finalmente, el caso fue cerrado. Uno de los oficiales del FBI afirmó que la principal razón que ayudó en la captura de la banda fue su excesiva confianza, ya que habían realizado muchos robos exitosos antes de esta operación, y aunque fueron meticulosos en la mayoría de los detalles, esta vez cometieron algunos pequeños errores tontos que llevaron a su arresto. Primero, le dieron una gran propina al taxista, lo que quedó grabado en su memoria. Segundo, el uso del teléfono del motel, a través del cual el oficial logró rastrear las llamadas. Tercero, dejaron su auto cargado con sus herramientas en la casa de Dawson. Además, el hecho de que olvidaron presionar el botón de encendido del lavavajillas. Todos estos eran errores triviales, pero generaron varias pistas sobre las cuales los oficiales trabajaron inteligentemente y lograron obtener respuestas que necesitaban, resolviendo finalmente el caso que fue el mayor robo bancario en la historia de Estados Unidos en ese momento. Hemos llegado al final de nuestra historia de hoy. Espero que la hayas disfrutado. Si es así, no olvides darle like y suscribirte para más historias interesantes.